Vamos a dar inicio con el tema de función cuadrática. Bueno, ya vimos función lineal, en este momento vamos a ver función cuadrática. Una función cuadrática es de la forma ax a la 2 más bx más c, donde a, b y c son números que siempre van a estar ahí, ¿verdad? Recordemos que hay fórmulas, digamos, al principio generalizadas, que sean así, puras letras, ¿verdad? Pero ya en contexto de un ejercicio, hay valores que se cambian por valores constantes o por números constantes, variables, perdón, letras que se cambian por números constantes. En este caso, la A, la B y la C van a ser esos números que siempre van a pertenecer a la formulita correspondiente. Y X es la variable que, valga la redundancia, va a ir variando su valor. Además, algo importante es que A no puede ser 0. Puede ser cualquier número, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser una raíz, puede ser una fracción, un número decimal, periódico, no importa. Lo que no puede ser nunca A va a ser 0, porque si A fuese 0, este término, que es el que hace que esta función sea cuadrática, dejaría de ser cuadrática la función, ¿verdad? Entonces por eso es que el x a la 2 debe aparecer, por eso es que se llama función cuadrática, porque ahora tenemos una variable, o la variable en estudio, va a estar elevada al cuadrado. La gráfica de una función cuadrática es una curva que se denomina, para efectos del tema, se llama parábola. Dice que para realizar un análisis de una función cuadrática se tienen los siguientes puntos. Bueno, primero la concavidad. Bueno, la concavidad depende del valor de la A. ¿Quién es el valor de A? El que acompaña al x a la 2. En este caso, si A es mayor que 0, o sea, vean que acabamos de ver que A no puede ser 0. Entonces A puede ser o un número positivo o un número negativo, nada más. Si A es un número positivo, o sea, un número mayor que 0, la gráfica es cóncava hacia arriba, por eso se ve de esta manera, ¿verdad? Y si A es negativo, la gráfica es cóncava hacia abajo, como se puede observar. Intersección con el eje Y, el eje de las ordenadas, va a ser el par ordenado 0, C. Ahorita más tardecita vamos a ver, digamos, más adelante vamos a ver la gráfica como tal para que vayamos observando algunas cositas dentro de la gráfica de la función correspondiente. Discriminante e intersección con el eje X. ¿Por qué hablo de los dos al mismo tiempo? Porque resulta que para encontrar las intersecciones con el eje X, yo necesito de algo que se llama el discriminante. El discriminante es un valor, solamente el valor que se determina con una formulita. Entonces, esa formulita va a ser b al cuadrado, vean que el b está entre paréntesis, b al cuadrado menos 4 por a por c. Ok, esto es muy importante, yo lo pongo entre paréntesis más que todo porque sobran los paréntesis hasta cierto punto. No es necesario, pero mejor que sobren a que falten. Ok, ese valor o esa formulita se determina o se ayuda a sacarlo, determinarlo por medio de los valores constantes que hablamos anteriormente, a, b y c. En este caso, podemos observar que eso es un resultado numérico. Por lo tanto, puede ser un número positivo, mayor que 0, un número negativo, menor que 0, o hasta el mismo 0 puede ser, ¿verdad? En caso en el que el discriminante es mayor que 0, por eso es importante hablar de las dos cosas al mismo tiempo, cuando el discriminante nos da como resultado un número positivo, vamos a obtener que la gráfica, la curva, ya sea creciente o decreciente, no importa cuál, interseca al eje X en dos puntos. ¿Ven? X1 y X2. ¿Quiénes son esos dos puntos? No sabemos. Pero la respuesta se tiene que dar de esta manera, X1,0 y X2,0. Punto. Ok, ahorita más adelante vamos a ver cómo vamos a determinar quién es X1 y quién es X2. Cuando el discriminante es igual a 0, la gráfica va a intersecar al eje X. Vean que en esta línea horizontal solamente pegó en un punto. Y en ese caso, cuando el discriminante es igual a 0, la intersección con el eje X se determina de esta manera. Menos b entre 2a, 0. Punto. ¿Ok? Entonces, vean, si es mayor que 0, intersecan dos puntos. Todavía no sabemos cómo determinar esos dos valores. Cuando es igual a 0, intersecan un punto. Esta es la respuesta en caso de intersecar en un único punto. Y cuando es negativo, vean que esta línea horizontal y la gráfica, o sea, en este caso la curvatura, que es cóncava hacia abajo,
no está pegando al eje X, por ende, no interseca, no hay solución, ¿ok? Hablamos ahora de la intersección con el eje Y. El eje Y va a ser este punto, 0,C, ¿verdad? Este punto que estoy señalando por acá. Aquí en este caso el punto C va a estar más arriba, ¿verdad? Vean que en este caso esto sigue subiendo. Lo interseca como por aquí, ¿ok? Listo. Ahora, en el caso de que haya dos intersecciones con el eje X, es decir, cuando el discriminante es mayor que 0, se debe utilizar la siguiente fórmula para hallar sus respectivos valores. Si quiero determinar x1, ¿verdad? Voy a utilizar menos b más raíz cuadrada del discriminante entre 2a. Vean que b y a son valores que yo tengo desde el principio. Y el discriminante lo acabamos de determinar con esta formulita que está por acá, ¿verdad? En caso del x2, la fórmula va a ser menos b entre 2a, bueno, menos b menos raíz cuadrada del discriminante entre 2a. Igual, b y a salen desde el principio, la raíz cuadrada del discriminante sale del valor que acabamos de encontrar. ¿Qué diferencia estas dos fórmulas? Que aquí dice más y aquí dice menos. Eso es todo. ¿Ok? Eje de simetría. Recta paralela al eje Y. Es una recta, ¿verdad? Como podemos observar, es esa línea imaginaria que va a partir a la gráfica, a la curvatura, en dos partes iguales. De hecho, eso es lo que representa la mitad de la gráfica en estudio. El eje de simetría se determina de la siguiente manera. X igual menos b sobre 2a. Entonces, cuando yo quiero hablar del eje de simetría, es x igual menos b sobre 2a. ¿Verdad? Menos b sobre 2a. B sale del principio, A sale desde el principio. Ok, vean que por el momento hemos utilizado B y A un montón de veces. Vértice. El vértice es un punto que dependiendo su concavidad se denomina punto máximo o punto mínimo. Para hallar el vértice se debe seguir la siguiente fórmula, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente. El vértice tiene esta formulita. Menos B sobre 2A, menos discriminante entre 4A. Si nosotros observamos, claramente aquí menos b sobre 2a era el eje de simetría, menos discriminante entre 4a, vean que tenemos o podemos determinar quién es el discriminante. ¿Por qué? Porque ya lo hemos encontrado anteriormente con esta formulita que está aquí. Y el a lo tenemos desde el principio. Entonces vean que este par ordenado basta con saber quién es a, quién es b y quién es c, y podemos determinar quién es el vértice. Si la gráfica es cóncava hacia arriba, el vértice se denomina punto mínimo. ¿Por qué se va a llamar punto mínimo? Porque este es el vértice, ¿ven? El vértice es aquel punto donde está la curvatura, el punto vértice, por eso es como tal, ¿verdad? Si podemos observar este punto, que es donde deja de bajar, pero empieza a subir, ¿verdad? Ese es el punto mínimo de la gráfica. Vean que es el punto más bajo de la gráfica. Por eso cuando la gráfica es cóncava hacia arriba, el punto vértice se llama punto mínimo. ¿Y cómo se determina? De la misma manera, es la misma formulita. Nada más que nos va a dar el punto mínimo. Punto. Ahora, tenemos en el otro caso, ¿qué pasa si la gráfica es cóncava hacia abajo? Bueno, resulta que el punto mínimo ya dejó de ser punto mínimo porque ahora es el más alto, más bien. Entonces, el vértice va a llamarse punto máximo. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Ese es el cambio como tal, el punto máximo. Igual con la misma formulita, ¿ok? Monotonía de ámbito de una función cuadrática. Recordemos que la monotonía es de hablar si es creciente, decreciente o constante. Resulta que para efectos de la función cuadrática nunca vamos a tener una parte constante. Vamos a hablar solamente de decreciente y creciente. Pero eso depende de la concavidad, porque si la gráfica es cóncava hacia arriba, ok, si ponemos esta parte, vea que decrece a la izquierda, pero crece a la derecha, ¿cierto? Entonces, como es decrece y decrece, crece desde menos infinito, crece desde la izquierda hasta este punto. ¿Y quién es x en este punto? Menos b sobre 2a. ¿Y dónde crece? De este punto hasta la derecha, hasta más infinito. Por eso es que tenemos que la gráfica, o cuando es cóncava hacia arriba, es creciente de menos b sobre 2a hasta más infinito, y es decreciente de menos infinito hasta menos b sobre 2a. Basta con encontrar el vértice para hablar de la monotonía y el ámbito, porque el ámbito se determina con el y del vértice, ¿ven? Menos discriminante entre 4a, más infinito.
Si nos ponemos a ver en la gráfica, esto que es cóncava hacia arriba, ¿cuál es el punto más bajo de esta gráfica? El vértice, ¿cierto? Pero ¿quién es y en el vértice? Menos discriminante entre 4A. Recordemos que el ámbito se da con los números que están en el eje Y. Entonces es desde menos discriminante sobre 4A hasta, ¿qué pasa aquí? Sube, 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 sube infinitamente, hasta más infinito. Por eso es que debo colocar más infinito. ¿Qué pasa entonces en el caso de que la gráfica sea cóncava hacia abajo? Bueno, esto se invierte porque vean que en este caso cuando es cóncava hacia abajo, crece de izquierda al menos b sobre 2a y decrece de menos b sobre 2a hasta más infinito, hacia la derecha. Recordemos que esta flecha no va para abajo, para el eje X no va para abajo, va para la derecha, porque estamos hablando con respecto al eje X, ¿ok? Y el ámbito viene desde la flechita, desde menos infinito hasta el punto más alto. ¿Y quién es ya en el punto más alto? Menos discriminante sobre 4A. O sea, basta conseguir esta tablita, encontrar el vértice, y el vértice me va a ayudar a contestar cada uno de estos espacios que están aquí, dependiendo si la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Eso es todo. Los signos de una función, bueno, esto tiene como un poquito más de trabajo, porque además de depender de la concavidad, depende de cómo es el discriminante. Ok, entonces, esto es nada más de seguir los valores. Vean que para esto necesitamos quién es x1, x2, que son las intersecciones con los ejes. Ok, entonces, si es cóncava hacia arriba y el discriminante es mayor que 0, entonces va a ser positiva de menos infinito hasta el x1 unido con de x2 a más infinito. Va a ser negativa desde x1 hasta x2 con los intervalos abiertos. Y va a ser 0 en x1 y en x2. Vean que la diferencia entre esto y esto es que esto es un intervalo y esto es unas llavecitas que son un conjunto, ¿ok? Conjunto con dos elementos. Conjunto con todos los elementos que van desde el x1 hasta el x2. Esa es la diferencia entre un intervalo y un conjunto, ¿ok? ¿Qué pasa igual si es cóncava hacia arriba pero el discriminante es negativo? Va a ser positiva en todos los números reales. No hay ni espacio negativo, no hay ceros. ¿Ok? Porque recordemos que cuando el discriminante es negativo no interseca el eje X, por eso es que no hay ceros. Los ceros son las intersecciones con el eje X. ¿Qué pasa si el discriminante es igual a 0? Entonces va a ser, es positiva en todos los números reales menos donde pega el eje X, o sea, en menos b sobre 2a. No hay parte negativa porque no hay parte abajo de la gráfica y no hay ceros. Voy a volver un momentito hasta aquí. Entonces, vean en este caso, esto es cóncava hacia arriba, entonces es positiva en esta parte porque los resultados son positivos y en esta parte. Ve, de menos infinito hasta x1 y de x2 a más infinito, que es lo que tenemos aquí cuando estamos hablando de positivo. Es negativa de x1 a x2, vamos a devolvernos. Dice, de x1 hasta x2, vean que la gráfica está abajo del eje X. Y todo lo que está abajo del eje X son resultados negativos. ¿Y dónde se hace 0? En x1 y en x2. Por eso es que ponemos que se hace 0 en x1 y x2. ¿Ven? ¿Qué pasa cuando es igual a 0? Vean aquí, cuando es igual a 0, va a ser positiva en todos los R menos en menos B sobre 2A. Vamos a ver. ¿Ven? Es positiva aquí y aquí, menos en este punto porque se hace 0. Se hace 0 en menos B sobre 2A y como ven, no hay parte negativa, no hay gráficas negativas, ¿verdad? Bueno, ya esta es cóncava hacia abajo, entonces sería el otro caso. Entonces, vamos a ver aquí, ¿qué pasa cuando es cóncava hacia abajo? El discriminante es mayor que 0, entonces es positiva en este intervalo, es negativa en este intervalo y se hace 0 en esto. Vea qué necesitamos aquí encontrar. Si nosotros vemos esta línea como tal, lo que me interesa encontrar es quién es x1 y x2. Pero resulta que x1 y x2 los determinamos con estas formulitas. Ven, x1 y x2. Las intersecciones con el eje X. ¿Ok? Cuando es menor que 0 no hay todos los números reales y no hay ceros. Y cuando es igual que 0 es cóncava hacia abajo y el discriminante es igual que 0. No hay positivo. Negativo sería todos los reales menos el menos b sobre 2a y se hace 0 en menos b sobre 2a. Y eso sería solamente lo que tenemos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ok?
con respecto al análisis de esto. Lo primero que nosotros debemos determinar aquí es saber quién es A, B y C. Entonces resulta que A nos queda que es menos 3, B es menos 5 y C es 12. Punto, ya encontramos eso. La concavidad, ¿de quién depende la concavidad? Del valor de A. ¿Quién es A? A es menos 3, es negativo, por lo tanto la gráfica es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Es una curva hacia abajo, de este estilo, para que lo vean, de este tipo, cóncava hacia abajo. No sé a dónde está la gráfica, pero yo sé que va a tener esta forma, ¿ok? Porque A es negativo. Intersección con el eje Y va a ser el punto 0,C. ¿Quién es C aquí? 12. Entonces sería 0,12. Discriminante, la fórmula es B al cuadrado menos 4A por C. Entonces B al cuadrado, que sería menos 5, menos 5 al cuadrado menos 4 por A por C. Entonces menos 4 por menos 3 por 12. Metemos eso en la calculadora y resulta que el discriminante nos quedó 169. ¿Ok? Como el discriminante me está dando un número positivo, eso significa que tengo dos intersecciones con el eje X. Y cuando yo tengo dos intersecciones con el eje X, significa que tengo que utilizar estas dos formuletas. Menos B más raíz cuadrada del discriminante entre 2 por A y menos B menos raíz cuadrada del discriminante entre 2 por A. Entonces, si nos venimos para acá a determinar las intersecciones, X1 va a ser menos B, o sea, menos 5, más raíz cuadrada del discriminante, que es 169, entre 2 por A. ¿Quién es A? Menos 3. Yo solicito también que, además, para hacer este ejemplo, tomen ustedes el folletito que tienen a mano y vayan viendo las fórmulas con respecto a lo que vamos haciendo, ¿verdad? Para que se acostumbren. Esto lo metemos en la calculadora y nos queda menos 3. Entonces, la primera intersección con el eje X va a ser el par ordenado menos 3,0. ¿Ok? Esta es la respuesta, no es menos 3 nada más, ¿verdad? Menos 3 es el X1. Pero yo no estoy preguntando aquí quién es el X1. Estoy preguntando aquí por las intersecciones con el eje X. Menos 3,0. Ahora vamos con el X2. Es hacer lo mismo, nada más que aquí en vez de más va a ir un menos. Menos B sería menos 5 menos raíz cuadrada del discriminante entre 2 por A. Entonces esto nos queda 4 tercios. Entonces la segunda intersección con el eje X va a ser el par ordenado 4 tercios, 0. Punto. El eje de simetría. ¿Quién es el eje de simetría? El valor X, creo que aquí me hizo falta, el valor X igual a menos B entre 2 por A. Y vamos a ver. Menos 5, o sea, porque es menos B entre 2 por A. Menos 5 entre 2 por menos 3, menos por menos más, 5, 2 por menos 3, menos 6. Entonces nos quedó, aquí me faltó un negativo. Aquí queda menos 5 sextos, para que ahí corrijan, chicos, para que tomen en cuenta que aquí hay un menos 5 sextos, ¿ok? Creo que por ahí perdí otro numerito porque no le puse el negativo. Entonces queda menos 5 sextos, no 5 sextos, ¿verdad? Para que hagan la corrección ahí en sus papeles. Luego, vamos a encontrar el Y del vértice, porque aquí me faltó anotar el vértice. Entonces queda menos discriminante entre 4 por A. Entonces queda, el discriminante es 169, ya lo encontramos. Entonces, esta formulita va a ser menos 169 entre 4 por menos 3. Si metemos esto en la calculadora, nos queda 169 sobre 12. ¿Verdad? Entonces, ya ahí terminamos el ejercicio. Bueno, el discriminante. Vamos por el vértice. El vértice, recordemos que es la fórmula menos B entre 2 por A, coma menos discriminante entre 4A. O sea, este valor que era menos 5 sextos, aquí me comí el negativo, ¿verdad? Menos 5 sextos, coma 169,12, que es este otro resultado que está aquí. ¿Ok? Si nos devolvemos, recordemos que el ámbito se daba, dependía de quién era. Para encontrar el ámbito de crece y creciente, vamos a devolvernos hasta aquí. Ok, nos vamos a volver a este espacio porque estamos en una gráfica que es decreciente. O sea, estas son las respuestas. Sería de menos infinito a menos B entre 2 por A si es creciente.
de menos b entre 2a, coma, más infinito, si es decreciente. Y el ámbito es de menos infinito, coma, menos discriminante entre 4 por a. ¿Qué podemos hacer? Irnos devolviendo conforme tener la tablita aquí, así es como vamos a contestar la tableta, ¿verdad? A la par, ahí en su mano, y colocar las respuestas en los espacios correspondientes según esta tablita. Ya sabemos que tenemos que colocarnos cuando a es menor que 0, porque eso es el ejercicio, ¿verdad? Entonces nos vamos para acá y nos queda de esta manera. Vamos a volvernos del todo. El ámbito es de menos infinito a 169 sobre 12. ¿Dónde es decreciente? Es decreciente de menos 5 sextos, coma, más infinito. Recordemos, aquí hay un menos 5 sextos, coma, más infinito. Y es creciente de menos infinito, coma, menos 5 sextos. Aquí también es un menos 5 sextos. Punto. ¿Dónde la gráfica es positiva? Nos volvemos. Vamos a devolvernos, ¿verdad? En la parte positiva, ceros, ¿verdad? Y negativa. Dice que estamos en una gráfica menor que 0. ¿Y dónde es positiva? Interseca 2 veces, entonces estamos en esta fila. ¿Por qué? Porque además de que la gráfica es cóncava hacia abajo, la gráfica interseca en 2 puntos al eje X, o bien el discriminante nos quedó positivo, entonces es positiva de X1 a X2, o sea, según lo que tenemos allá, de menos 3 a menos 5 sextos, ¿verdad? No, perdón, de menos 3 a 4 tercios. Es negativa de menos infinito a menos 3 y de 4 tercios más infinito. Y se hace 0 en menos 3 y en 4 tercios, ¿verdad? Eso es lo que tenemos según los datos que teníamos allá. Entonces vamos a completar eso igual. Ustedes completan esto teniendo la tablita a mano, ¿verdad? Ven, es positiva de X1 a X2, o sea, de menos 3 a 4 tercios. ¿Se hace 0 dónde? En menos 3 y en 4 tercios. Vean que la diferencia entre este y este es que este lleva llaves, este lleva paréntesis cuadrados abiertos. Y es negativa de menos infinito a menos 3, unido con de 4 tercios a más infinito. Y eso es el análisis de una función cuadrática. Aquí está lo básico de una función cuadrática. Importante, ¿qué necesitamos identificar desde el principio? A, B y C. Vean que si no tomamos quién es A, quién es B y quién es C, no podemos determinar todo lo que está aquí, porque todo lo que está aquí necesita de A, B y C. Ok, entonces lo primero, antes de hacer cualquier cosa con una función cuadrática, es determinar quién es A, B y C.